Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de español jurídico. Hoy no traigo una reseña de libro, sino una reseña de 4 manuales distintos de español jurídico. Creo que este vídeo te va a interesar si eres un alumno que quiere aprender este área de conocimiento tanto por tu cuenta como inscribiéndote en una clase colectiva, o si eres un profesor de esta asignatura que quieres conocer un poco mejor los manuales que existen. Son estos 4 de aquí, los ves aquí arriba. Antes de empezar vamos a ver uno por uno, ¿sí? Tanto las características como ejemplos de sus páginas, como un cuadro resumen al final donde los comparamos a todos. Pero antes de empezar, como decía, es necesario hacer un par de observaciones. Uno, estos son manuales físicos, la mayor parte, aunque hay uno que también es digital, de Derecho de España. Muy importante, ¿vale? Porque me llegan a veces consultas, Antonio, y para estudiar el Derecho de México, pues no lo sé. Y un libro de español jurídico que esté centrado en el derecho español tiene que ser a la fuerza muy distinto de uno que hable del derecho de México o de Argentina, ¿vale? Entonces, estos están centrados en la realidad española con algunas referencias también al sistema de la Unión Europea, porque España es miembro de la Unión Europea. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, aunque estamos comparando 4 manuales de español jurídico, tienen años de edición muy distintos, y eso se nota, ¿sí? Entre el libro más antiguo y el más reciente hay 20 años de diferencia. Os dais cuenta cuánto ha cambiado todo en 20 años, ¿vale? Y por otro lado, son también de niveles distintos, lo que no permite hacer una comparación íntegra. Pero bueno, vamos a ver con más detalles. Empezamos con el primero de ellos, el que está ahí arriba a la izquierda. Se trata de este libro de aquí, de Ley Manual de Español Jurídico. Es del año 2012, dentro de lo que cabe bastante reciente, como veréis, y está dirigido a estudiantes de B2, nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, ¿sí? Es decir, nivel intermedio alto. Contiene 160 páginas con 9 temas. Cada uno de los temas está dividido en 3 secciones para hacer una entrada en el tema, un desarrollo del mismo y una conclusión. Hay muchas actividades en este libro, entre 11 el que menos tiene y 16 el que más tiene, y los tipos de actividades que encontramos pues son verdadero o falso, relacionar columnas que pueden ser, por ejemplo, conceptos con definiciones, completar los huecos en el texto, es decir, actividades de tipo cloce, organizar la información en tablas, etc. Contiene además unos apartados muy interesantes en el texto, es decir, en el libro, no como apéndice, que les llaman notas lingüísticas y notas culturales, donde básicamente en el primer caso se hacen aclaraciones gramaticales y en el segundo se dan apuntes sobre la realidad jurídica o puede ser también política, geográfica, española, que nos ayuda a entender mejor el tema que estamos tratando. Es un libro muy rico en anexos, ¿vale? Contiene apuntes gramaticales, conjugaciones verbales, que esto para alguien que está estudiando la lengua sin duda es muy interesante, abreviaturas y siglas, expresiones latinas más comunes en el derecho español, campos semánticos, es decir, términos que están relacionados en función del significado, modelos de documentos y webs de interés, enlaces de interés.
Además, incluye un CD, porque esto es lo que había en el 2012, con 12 pistas que nos sirven para practicar la comprensión oral, y al final del libro tenemos las transcripciones. Vamos a ver el ejemplo de una o dos páginas de este libro. ¿Vale? Entonces tenemos un tema, es el tema dedicado al derecho procesal, que bueno, pues nos da un texto introductorio que tenemos que leer, y luego tenemos una serie de preguntas que hay que responder de la 1 a la 4. El apartado B nos pide comentar con un compañero un par de casos que se describen más abajo, y finalmente el apartado C nos pide que escuchemos una pieza audio de un experto y comparemos con la solución que hemos dado al apartado B en la clase con el compañero, ¿vale? Un ejemplo de ejercicio, un tipo de ejercicio que a mí me gusta mucho, porque tenemos lectura al principio, ¿no? Comprensión del texto, ¿vale? Leemos en voz alta, analizamos el vocabulario que no entendemos. Luego tenemos que demostrar que hemos comprendido el texto respondiendo a una serie de preguntas. Continuamos con un ejercicio de producción oral, ¿sí? Que sería el apartado B, para finalmente hacer una escucha, ¿vale? Una actividad de audición. Así que con un solo ejercicio tocamos 3 apartados importantes, 3 competencias importantes, y estamos vinculados al mismo tema. Otra página de ejemplo de este libro, bueno, pues aquí se trata ya del derecho de familia, donde hay un ejemplo, una propuesta de convenio regulador, ¿sí? Que es el documento que sirve para hacer una separación cuando hay hijos de por medio, ¿vale? Entonces tenemos 4 partes A, B, C, D que están desordenadas, hay que ponerlas en orden, y esto ya nos da pie pues a introducir qué son las estipulaciones, qué significa exponiendo, por qué reunidos, manifiestan, ¿sí? Podemos hablar de la estructura de este tipo de documento, y en la parte de abajo, como comentábamos, pues tenemos una nota lingüística que habla sobre el valor de los gerundios, ¿sí? Tenemos que analizar los gerundios que aparecen en el texto de arriba, una vez lo hemos ordenado, y vemos si se corresponden con la información lingüística que nos dan y si hay algún caso incorrecto de uso de gerundio, ¿vale? Este sería el primer manual. Vamos a ver el segundo. El segundo, curiosamente, es de la misma editorial que el primero, ¿sí? Editorial Esgel. Lo que pasa es que este es bastante anterior, pero a pesar de su edad, que bueno, ya está más cerca de la jubilación que de la mayoría de edad, es un libro muy interesante y de verdad marca la referencia en lo que este tipo de manuales se ha producido en España. Además, una de sus autoras es Blanca Aguirre Beltrán, que es una persona muy conocida por sus aportes en el apartado de español con fines específicos, ¿sí? Así que es todo un honor poder contar con esta contribución en este ámbito del derecho que infelizmente no cuenta con muchos manuales para aquellos que quieren aprender el idioma y el derecho a la vez. Bueno, estamos en el año 97 entonces cuando se hace el libro, y la verdad es que no hay nivel de marco común europeo de referencia porque eso es algo que surgió más tarde, en el 2001 concretamente, aunque se había empezado hace 10 años a trabajar en ello. Pero bueno, no se hace ninguna mención al nivel del marco común, pero sin ninguna duda, y vamos a ver ejemplos, es de nivel avanzado. Se correspondería a un C1, C2 incluso. Consta de 175 páginas, tiene 8 unidades temáticas, cada una de ellas dividida en 3 secciones.
Actividades, mismo número en cada unidad, son 12, es decir, 4 en cada una de las secciones que se llaman para leer y comprender, para hablar, para practicar y para terminar, ¿sí? Que hace también referencia, más o menos, no de una manera rígida, a las 4 competencias. Tipos de actividades que encontramos en este manual. Preguntas con respuesta múltiple, continuar la frase, rellenar huecos, que también hemos visto antes. Cuadros de derivados, que es un tipo de actividad que a mí me gusta mucho. ¿Sí? Por ejemplo, te doy un verbo, no sé, incurrir. Bueno, pues incurrir en un delito. ¿Sí? A partir de ese verbo puedes formar un adjetivo, puedes formar un sustantivo, puedes formar, no sé, otro tipo de estructura, y es muy interesante ese tipo de ejercicios. Además, sopas de letras es el único de los manuales que contiene. Bueno, sí, ayudan para pasar un buen rato, ¿por qué no? Y también localizar en el texto una serie de, pueden ser contenidos de léxico o pueden ser maneras de expresar algo, ¿sí? Anexos. Dispone de una sección de consulta que básicamente es la gramática que no aparece a lo largo del manual. Está toda junta al final del mismo. Y entonces tienes una serie de apuntes gramaticales divididos por unidades. Así que se supone que el objetivo sería recorrer la unidad número 1 y mientras lo vas haciendo vas saltando también al final del libro para hacer consultas de dudas gramaticales. O así al menos es como lo hago yo como profesor. Un apéndice, perdón, las claves de solución de los ejercicios que aparecen, estos sí aparecen en las unidades, un apéndice de abreviaturas y siglas y un glosario multilingüe. Este glosario multilingüe contiene el término en español con sus traducciones al francés, al inglés y al alemán. Y para resumir así, en una frase, es un manual que se basa sobre todo en textos, comprensión de textos, lectura de textos y producción también de textos, y contiene ejercicios que llamo difíciles. No son de estos de verdadero o falso o hazme un resumen del texto de una línea. No, son un poco más difíciles. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí: complete los ejercicios después de estudiar los apuntes sobre el sistema tributario español. Entonces tenemos un input de información que recorremos y luego ya vamos completando las frases, respondiendo a las preguntas. Como ves, no es verdadero o falso, ¿no? Sino distinciones entre derecho fiscal y financiero. Y pregunta número 2. Formule hipótesis sobre el hecho imponible que origina la obligación tributaria de cada uno de los impuestos mencionados. 3. Diseña un cuadro comparativo entre el sistema tributario español y el de su país. Esto de hacer comparaciones entre el sistema que estamos estudiando, en este caso el español, y el de origen del alumno, para mí es una actividad que no se puede evitar de ninguna manera. Es decir, es necesario hacerlo, ¿vale? Pienso sobre todo que muchas personas que llegan a este tipo de cursos o bien son juristas que conocen su realidad y quieren aprender una nueva realidad, por el motivo que sea, o en muchos casos son traductores, que lo que quieren saber es cómo hacer buenas traducciones jurídicas, y para ello es imprescindible, es impepinable, como diría alguien que conozco, conocer lo mejor posible cada uno de los sistemas, porque solo se puede comparar bien las cosas cuando sabemos de lo que estamos hablando, tanto del sistema jurídico que conocemos, el nuestro nativo, como aquel al que queremos traducir o del que queremos traducir. Entonces, este tipo de propuesta de, bueno, esta es la realidad española, ¿cómo es la realidad de tu país? Y el siguiente
la siguiente muestra de ejercicio también pues es ya directamente haz una traducción de unos modelos de documentos. En este caso, el libro nos presenta un auto de detención y un auto de sobreseimiento. Solo para traducir auto de sobreseimiento, seguro que aquí ya tenemos problemas porque ¿qué es sobreseimiento? Un jurista español sabe perfectamente. Una persona que lee la prensa en España a menudo y tiene interés también lo sabe, pero mucha gente en España no sabe qué es un sobreseimiento, ¿sí? Y un jurista de otro país es difícil que lo sepa así solo viendo la palabra. Pues a esto me refería cuando es un libro con actividades difíciles. No es el típico de vamos a hacer ejercicios de estos de hacer rápido da casi gusto hacerlos porque son facilitos y nos quitamos el problema de encima. No, es un libro para trabajar bien el derecho, los conocimientos, mucha producción escrita, mucha lectura de textos. Bueno, el mayor inconveniente es que es del año 97, es decir, está desactualizado algunos de los contenidos. Se habla, por ejemplo, de secretario judicial, porque no recoge la reforma del 2015, donde se pasó a llamar letrado de Administración de Justicia. Los precios están en pesetas, no están en euros, por ejemplo. Y bueno, pues todo lo desactualizado que puede estar algo que se ha escrito pues hace casi 30 años ya. Pero, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, el siguiente libro sobre el que nos vamos a centrar es este de aquí, Temas de Derecho, y ya cambiamos de editorial, Edinumen, y el año del libro es el 2010. Es el segundo más antiguo, ¿sí? Pero, bueno, del 97 a 2010 hay una diferencia. Es para a partir de nivel B2, así lo describen en el libro. Consta de 183 páginas y 10 unidades temáticas, cada una dividida en apartados o, como dicen en el libro, fichas, que pueden ser entre 2 y 6 en cada tema. Así que un tema da lugar a varias subdivisiones. Tipo de actividades: rellenar huecos, elección múltiple, preguntas de verdadero y falso, unir conceptos con definiciones, etc. Al final de cada unidad se incluyen 2 o 3 actividades para repasar las habilidades aprendidas. Anexos del libro constan de dos tareas que estas pues, se parecen un poco a las del libro anterior, más elaboradas, y preparar un caso, por ejemplo, haciendo una simulación como si fuéramos abogados, y por otra parte, promover un recurso de amparo. Es decir, hay que consultar una sentencia y proponer una revisión de amparo. Y además incluye un apéndice de siglas y abreviaturas. Es un manual peculiar en el sentido en que no hay gramática, no hay nada de gramática, ni durante los temas, ni en el glosario, ni nada. La gramática, en este caso, tiene que introducirla el profesor. Y la manera que dan para introducir esta gramática es a través de este manual, este libro de claves, como dice aquí, ¿sí? Es decir, un pequeño libro de 85 páginas que acompaña al primero, que por supuesto se compran por separado, y pues que va dando un poco las claves de cómo el profesor tiene que dar la clase. Así que si tu caso has llegado aquí, que quieres dar clases de español jurídico como profesor y no sabes muy bien cómo hacerlo, pues este sistema es el que permite, el que le da mayor apoyo al profesor, porque cada actividad que propone el libro tiene su apoyo en el libro de claves que va indicando qué hay que hacer, qué no hay que hacer y demás.
¿vale? Para concluir, es un libro muy orientado a fomentar la interacción en clase, ¿sí? Es un libro que está escrito para el sala de aula, clases grupales con mucha producción oral y mucha comunicación, formar grupos para hacer actividades. Eso hay que también tenerlo en cuenta porque si lo que necesitas es un manual para autoestudio o para clases individuales, ¿sí? Uno a uno, en este caso ya no te va a servir, no quiero decir gran parte del libro, pero bueno, bastantes actividades no te van a servir porque son para hacer en grupo, con varias personas, e igual no es la realidad que tú tienes. Vamos a ver algún ejemplo del libro. Entonces, bueno, una actividad de esas que decía, de las de relacionar con su definición las diferentes fuentes del derecho y las otras palabras que aparecen en negrita en el texto. Había un texto antes, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es unir el concepto, la designación, con la definición del mismo, ¿vale? Y lo podemos hacer aquí arriba o podemos poner la letra a cada número aquí abajo. Bueno, y otra página de este manual, ¿vale? Es clasificar los siguientes escritos dentro de los grupos jurídicos del cuadro. Es decir, llegados a este punto ya tenemos que saber, el profesor tiene que haber explicado y los alumnos tienen que haber entendido qué es un real decreto ley, qué es una sentencia, qué es un exhorto y qué es una demanda, ¿sí? Y lo que tenemos son pues extractos de cada uno de estos y el alumno tiene que completar a qué documento, a qué tipo de documento pertenece cada uno de los extractos. Bueno, y llegamos ya al último de nuestra lista de 4, que es el más reciente de todos. El más reciente de todos, pero tampoco se publicó ayer o anteayer, ¿eh? Este ya se ve que es un manual muy adaptado a lo que puedes encontrar, por ejemplo, en un instituto Cervantes que esté dando clases de lengua general, ¿sí? Se parece mucho a los manuales que hay en este tipo de academias para enseñar el español común de la calle, ¿sí? Ya va dirigido a un grupo muy específico, B1, B2, es decir, es un manual de nivel intermedio. Son 152 páginas con 8 unidades temáticas y me he dado el gusto de poner a todo color. Ya dejamos como los otros 3, el blanco y negro o como mucho el bicromatismo, 2 colores, y ya pasamos a, bueno, a demostrar que en España también tenemos colores para los manuales de derecho, ¿sí? No basta que la asignatura ya es bastante dura de por sí, además parece ser que algunos se esfuerzan en que sea feo, además, de mirar. Bueno, pues en este caso han solventado muy bien el asunto y tenemos un libro lleno de colores, como veremos a continuación, y muy acorde a estos tiempos que corren. Cada unidad contiene de 14 a 22 actividades, ¿vale? Veis que es muy diferente de, por ejemplo, de lo que hablábamos del libro Español por Profesiones, el del 97, que tenía pocas actividades y muy densas, de mucho trabajo. En este caso no, las actividades son mucho más ligeras y además al final del libro, en el mismo libro, contiene un cuaderno de actividades que incluye unas actividades adicionales. Pues es una manera de, básicamente, si muchos manuales en realidad constan de 2 libros, libro del alumno y libro de actividades o libro de ejercicios, o como se llame, en este caso los han incluido los dos en un mismo volumen, así que no pagas más por eso, pero está muy bien, por ejemplo, pues cuando quieres dar deberes del libro de actividades o para simplemente los temas que más te interesen
puedes completar con las actividades del final. Si algún tema no te interesa tanto, te puedes limitar a hacer lo que aparece en el manual principal y te olvidas del cuaderno de actividades, ¿sí? Tipo de ejercicios que encontramos: rellenar huecos, selección múltiple, verdadero o falso, unir conceptos y definiciones y comprensión auditiva. En este caso tenemos 56 pistas de audio, muy distinto a lo que veíamos anteriormente. De los 3 anteriores solo uno tenía audio, los otros 2 no, ¿sí? Al final de cada unidad se incluye un apartado de autoevaluación que se llama dictando sentencia, y los anexos también son bastante nutridos. Tenemos apéndices gramaticales y léxicos, transcripciones de los audios y recursos online para reforzar contenidos. Además de los manuales presentados, es el único que presenta una extensión digital. Se pueden descargar las soluciones a los ejercicios y también los audios que se presentan en el manual, y además se puede acceder solo al manual en línea a través de la plataforma Blink Learning. Es decir, es el único manual que puedes comprar en cualquier punto del mundo sin necesidad de tener la copia en papel, como pasaba en el caso de los otros 3. Vamos a echarle un vistazo a cómo se ve este manual, ¿sí? ¿Veis cuántos colores? Ya se te alegra un poco la cara, ¿no? Viendo tantos colores. Bueno, esta es una actividad que está en el primer tema, organización del poder judicial, y consta de un audio en el que se describen los órdenes jurisdiccionales, y entonces tenemos que luego, en el ejercicio siguiente, en el número 7, ya poner dónde se incluirían estos 3 bocadillos a qué orden jurisdiccional se corresponden, ¿sí? Lo que vemos además es que, además de la actividad en sí misma, tenemos lo que se llama punto gramatical, donde en este caso en concreto nos explican las estructuras del se impersonal, que es algo que es muy común al español del derecho, ¿sí? Es una manera por la cual se esconde el sujeto de la acción, a veces con intención, otras veces sin intención, solo por práctica, por costumbre, y se dicen frases como: se condenaba a los acusados sin juicio previo. No sabemos quién condenaba. ¿Por qué? Porque se usa una construcción con se impersonal. Y no solo te explican eso en este pequeño punto gramatical, sino que te dicen que si quieres profundizar en el tema, te vayas al apéndice gramatical que está en el final del libro, ¿vale? En segundo lugar, tenemos otro ejercicio. Ahora estamos hablando de la Constitución y de los estatutos de autonomía, ¿sí? Del documento que rige el funcionamiento de las comunidades autónomas que tenemos en España, que son 17, más 2 ciudades autónomas. Y entonces tenemos un extracto de un artículo. Además, nos comentan aquí que está adaptado, ¿vale? O sea, no es el que aparece en la Constitución, sino que está un poco adaptado. Y luego nos proponen una noticia y, bueno, pues que reflexionemos sobre un tema como la eutanasia, ¿sí? También soy muy adepto de usar noticias de prensa en las clases para que no todo se quede en un plan teórico de la Constitución, quién habla de la Constitución, sino que vamos trayendo noticias de actualidad que vayan conectando con los contenidos que estamos viendo en clase, y que al final, pues el derecho, como dicen los juristas, está en todas partes, y si te pones a pensar, todo es derecho, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido el repaso de los 4 manuales. Vamos a ver una pequeña tabla de resumen para concluir, ¿sí? Lo que decía al principio, estamos comparando cosas que se parecen mucho, pero que están dirigidas a niveles distintos, ¿vale? Entonces,
puedes comparar un libro de un nivel C1, C2 con uno de un B1, B2. Es que es muy difícil, porque si tu alumno necesita C1, C2, este libro te va a dar algunas posibilidades de materiales que puedas usar en clase, y en cambio el otro pues se queda como algo, esto es demasiado sencillo, no estoy aprendiendo, no me aporta nada. Así que tenemos que tener pues cuidado con eso. Dicho esto, a nivel de temario me gustan más o menos todos. Justamente el que parece el libro más completo y el que es más moderno y el que, si veis en lo demás, está muy bien, tiene una elección de temas que a mí me ha resultado un tanto curiosa, digamos, ¿vale? Porque si bien los tres primeros parecen más coherentes, más, digamos, lo que esperamos de un libro de derecho, que te enseñe, pues, una presentación de la materia, los distintos tipos de ramas que hay en el derecho y demás, el de profesionales del mundo jurídico pues ha optado por incluir unos temas que los demás no tienen, como puede ser, por ejemplo, el derecho de la migración, es decir, todos los temas conectados con la migración, inmigración y demás. También tiene mucho derecho comercial, derecho de venta en España, derecho sobre las ventas al extranjero. Tiene un pequeño apartado sobre derecho en Internet, derecho digital. Bueno, no está mal, pero me parece que podía haber sido mejor la elección de temas. Aunque eso también es como todo. Depende a quién te vayas a dirigir, ¿sí? Y lo que el alumno necesite o lo que tú como alumno quieras aprender. Por eso que, además de todo lo que he dicho aquí, que espero que te sea de utilidad, antes de tomar una decisión, mira también los índices de los libros para ver qué contenidos tienen, ¿sí? Porque, por ejemplo, si estás muy interesado en el derecho de inmigración, por decir, el último es lo que necesitas. Los tres anteriores creo que apenas mencionan. Igual de pasada, alguna actividad en concreto, pero no hay nada. Así a grandes rasgos. Si en cambio lo que quieres es un libro más estándar y tal, pues igual este te va a resultar un poco más demasiado rompedor, digamos, demasiado innovador. Las actividades, el primero y el último tienen buenas actividades. Estos dos cojean un poco y cojean también por el hecho de que no hay audios. Aquí hay un pequeño error que hay que corregir, no hay audios, ¿vale? La gramática, los dos, el primero y el último, también, bastante. Temas de derecho, no hay gramática, lo he dicho. Podemos ir al libro de claves y buscar qué gramática se está dando en un cierto tema, buscarla por nuestra cuenta e incorporarla a la clase. Más trabajo, pero cada uno que haga lo que considere. De los audios ya hemos hablado. Extras, muy buenos extras los dos primeros, los dos del medio tampoco se quedan mal, y solo tienen plataforma en línea el último. Solo el último tiene plataforma en línea, es el más reciente y es el más adecuado a los tiempos que corren. Y esto es todo lo que quería decirte por hoy. Aquí tienes los 4 protagonistas de este vídeo de hoy. Espero que te sirva de algo si andas buscando un manual de este tipo. Bueno, es una manera de aprender con manuales, y tampoco puedo ver qué necesitas porque no sé tu caso concreto, pero mis recomendaciones pueden variar mucho de si van dirigidas, por ejemplo, a un traductor o a un abogado que quiere aprender el sistema español, o alguien que es español pero no sabe derecho y quiere empezar de esta manera. También tengo casos de hispanohablantes que lo que quieren es acercarse al derecho español y quieren tomar un curso como si fueran extranjeros. Y además es interesante porque les obliga a reflexionar sobre su idioma, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando aprendes un contenido nuevo y te hacen reflexionar sobre el idioma, dices, anda, yo no sabía que usaba tantos gerundios, o yo no sabía que hacía esta figura de estilo, ¿no? Y bueno, pues
En fin, hay que ver las cosas caso a caso. Así que con esto me despido. Si quieres, si te interesa tener clases individuales de español jurídico, no siguiendo un manual en concreto, sino eligiendo lo mejor de cada uno, adaptado a tu caso, apoyado también además por vídeos que podemos encontrar en YouTube, en Vimeo, donde sean, sobre juicios reales, casos particulares de traducción, siempre que yo conozca los idiomas, ¿vale? Funciona con el inglés, con el francés, con el español, con el portugués, con el rumano, y ahí paro. Y algo adaptado, en fin, a lo que necesitas, mándame un correo a antonio@españoljurídico.com y estaré encantado de contactar contigo. Si no es eso lo que quieres, o no es el momento, o lo que sea, dale un vistazo a la página, ¿vale? Es una página de recursos, no es una página dedicada a ventas, sino que es una página de recursos de español jurídico que conecta con muchos contenidos que hay en torno a este tema. Échale un vistazo porque es casi seguro que si te interesa este tema vas a encontrar algo que te vaya bien. Y aquí me detengo. Espero que este vídeo te haya resultado de interés y nos vemos en otro si así lo deseas. Gracias por haber aguantado hasta el final. Menuda turra te he estado dando y nos vemos pronto. Hasta la próxima.